Hola a todas, a todos y a todes. En esta clase vamos a abordar conceptualizaciones acerca de la violencia de género. Consideramos que tener entendidas estas conceptualizaciones tienen mucho que ver con el trabajo de cada uno y cada una de ustedes, tanto en trabajo social, en comunicación social, en ciencias de la educación, en antropología, de las diversas carreras que están cursando este año esta materia. Aquí en esta producción artística que sintetiza la lucha de las hermanas Mirabal en República Dominicana, fueron asesinadas un 25 de noviembre de 1960 por luchar contra la dictadura de Trujillo. Es así como ese día fue instaurado como lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y en este diseño de imagen nos dice Mumim, que es un nick de las redes, critican el por qué las mujeres permanecen en relaciones violentas, pero no cuestionan el por qué los hombres continúan violentando a las mujeres. Esta idea es el nudo de esta clase, es decir, mirar la violencia de género pensando no en cuestionar a la víctima, sino en trabajar por qué los hombres continúan violentando. Esto tiene que ser, nos parece, nodal, internalizado por cada una, cada uno y cada una de ustedes. Existe una política pública nacional, que es la línea 144 de atención telefónica para orientación, contención, articulación y seguimiento de casos, según lo dispone la ley 26.485. Pero quería resaltarlo desde el inicio de esta comunicación. ¿Qué es femicidio? Diana Russell, Jill Radford en 1976, diseñaron esta categoría teórica de análisis, pero ahí no incluyeron la construcción social de la violencia y tampoco el rol del Estado. Es un inicio para diferenciar lo que es un homicidio de lo que es un homicidio contra las mujeres que tiene particularidades en una sociedad patriarcal. Entonces, Marcela Lagarde, que es una pensadora feminista mexicana, avanzó en la construcción del concepto y pasó de nombrarlo desde femicidio a feminicidio. Hay un componente, un elemento que está incluido dentro de esta caracterización, que es el de impunidad. El feminicidio responsabiliza al Estado y plantea que hay que erradicar la violencia hacia las mujeres, pero que es una necesidad política de hacerlo. Entonces, es necesario una transformación del Estado y las instituciones. El observatorio, ahora que sí nos ven, nos ofrece año a año determinadas cifras estadísticas y una selección de ellas en base a la compilación que realizan. Para este año 2021, este informe está en la red. Desde el 1 de enero al 30 de septiembre es el lapso de tiempo que han seleccionado, y ahí está el mapa de los casos a nivel nacional. Una cuestión muy importante por la que trabajan
los datos y nos dan estos porcentajes, este observatorio, se plantea mirar el vínculo de la víctima con el agresor. Y fíjense detenidamente que el 38% la víctima es asesinada por su pareja o por su expareja. Hay un 11% que no hay datos, por un familiar, por un conocido y un 1,3 por un desconocido. Entonces tenemos una cifra muy alta que en general la víctima es tal a manos de una persona conocida y mayoritariamente en manos de pareja o expareja. Fíjense que nos da un casi 60%. Otro dato muy desgarrador e importante que se suma al asesinato, o sea, al femicidio de las mujeres, es que 128 niños, niñas y niñas pierden a sus madres. El lugar físico del femicidio mayoritariamente también es en la vivienda de la víctima, o en una vivienda compartida, minoritariamente en la vivienda del agresor, en la vía pública un 21% y 14% donde no hay datos, porque este observatorio toma los datos de los medios, de las estadísticas, etc. Entonces fíjense que mayoritariamente es en la vivienda de la víctima o en una vivienda compartida. Aquí hay dos miradas acerca del asesinato de mujeres. Fíjense que uno dice, anoche mataron a una mujer. Bueno, entonces aparecen todos los prejuicios, las representaciones que revictimizan a la víctima, culpabilizan. Fue en casa de ella, la atacó su cita. Es su culpa por invitar a desconocidos. Bueno, se expuso a los peligros de la noche, era el novio. Le pasó por elegir un hombre violento. Fíjense cómo nosotras seguimos siendo las culpables de esa elección. El culpable no es la persona violenta, sino nosotras que elegimos un novio violento. Luego abusó de su hija. ¿Y dónde estaba la madre? ¿Dónde estaba esa madre? Estaba muerta, porque ese agresor que vemos con las estadísticas anteriores, que seguramente es alguien conocido, en este caso el novio, ¿sí? La asesinó y después abusó de su hija. También en esta clase queríamos destacar que si bien vamos a hablar de violencia hacia las mujeres, también destacamos la violencia hacia el colectivo travesti, transexual y transgénero, y que también la línea 144 aborda estas situaciones de violencia basadas en género. Nosotros, nosotras y nosotres en la materia ya hemos abordado los principales instrumentos internacionales de derechos humanos que toman como punto de partida la desigualdad y discriminación hacia las mujeres. Por un lado, hemos visto la convención, la CEDAW, que se propone eliminar toda forma de discriminación, que es del 1979, el protocolo facultativo de CEDAW, que es de 1999, la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que comúnmente está denominada Belém do Pará, en 1994, y queríamos destacar que la CEDAW es un instrumento de carácter universal y la Convención Belém do Pará es un instrumento interamericano. Solo rige para los países firmantes que son de América Latina y el Caribe.
Ambas convenciones son instrumentos complementarios, ambas contienen normas tendientes a eliminar la discriminación en contra de las mujeres, eso ustedes lo han comparado en el trabajo práctico, y es importante utilizarlos de manera integrada. En el caso de la CEDAW habíamos visto que es un marco normativo que define ampliamente la discriminación, y en el caso de Belém do Pará trata específicamente el derecho de nosotras las mujeres a vivir vidas libres de violencia. Bien, en este marco de estas convenciones internacionales vamos a ver la normativa nacional, que ustedes la van a leer en detalle, que es la ley 26.485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales, y que se la conoce como la ley de violencia de género. Sin embargo, fíjense que el título es contra la violencia hacia las mujeres. Es del 2009. Entonces, en esta ley tiene por objeto promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida, el derecho que tenemos las mujeres a vivir una vida sin violencia, las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, el desarrollo de políticas públicas de carácter institucional sobre violencia contra las mujeres, la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género, el acceso a la justicia, la asistencia integral. Fíjense cómo la ley abarca varios ámbitos de acción. Uno es eliminar la discriminación y la violencia, nos otorga derechos y a su vez determina que hay que establecer políticas públicas de carácter institucional. Y un ámbito muy importante es el de la educación y de los medios de comunicación para remover esos patrones socioculturales. En el 2019, en diciembre, se modifica esta ley y incorpora a la redacción que el objeto de esta ley es también prevenir y erradicar la violencia política. Ya vamos a ver en un ratito, a las tipificaciones que hace acerca de las violencias, le suma la violencia política en el caso de esta modificación de la ley 27.533. Lo importante no es que sepamos el número de memoria o las fechas, sino que tengamos la noción de qué derechos otorga la ley y que ha tenido 10 años después de su sanción modificaciones. Fíjense que la ley, me quiero mover yo de aquí para que ustedes puedan ver bien el PowerPoint. Ahí estamos. La 26.485 define, se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Fíjense cómo el abanico que abarca, que despliega. Violencia indirecta es toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio, práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.
Entonces, fíjense que nosotras hemos visto en esta materia una noción como la de patriarcado, ¿sí? El patriarcado planteando una desigualdad de poder, y en este marco, en este contexto de definición de patriarcado, es que el Congreso de la Nación Argentina establece que si hay relación de desigualdad de poder que afecte a las mujeres, ahí debe intervenir fuertemente el Estado. En la ley 27.533, fíjense, yo destaqué cuando transcribí el artículo, que se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta por acción o omisión basada en razones de género. O sea que ya establece la categoría razones de género, que de manera indirecta, tanto en el ámbito, esto es igual, y tipifica, agrega participación política. ¿Cuáles son los tipos de violencia que establece la ley? La física, la psicológica, la sexual, la económica y patrimonial, y la simbólica. La física tiene que ver cuando se la emplea contra el cuerpo de la mujer, cuando produce dolor, daño o riesgo de producirlo. No es únicamente cuando se produce el golpe, etcétera, sino cuando hay una amenaza, cuando hay riesgo para esa persona. Es decir, que hay que actuar antes de que suceda. Psicológica, la que causa daño emocional y disminución de la autoestima, perjudica o perturba el pleno desarrollo personal, la que busca degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias, decisiones. Fíjense que ahora algo de la vida cotidiana y que está en los medios y de la cual todo el mundo ha hablado, ¿no? Que es el caso de Wanda. Wanda, Nara y Mauro Icardi. Sería interesante que ustedes lean la ley y puedan fijarse dentro de lo que cuentan los medios, cómo aparece este tipo de violencia en esta pareja que es millonaria, que es famoso, etc. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí nombra la culpabilización, la vigilancia constante, los celos, ¿no? Y surge entonces ahí que la infidelidad es descubierta porque hubo una vigilancia, ¿no? Este es el relato, es decir, la construcción del relato, cómo surge. Y en los medios aparece que él duda de ella, por tanto se piden mutuamente los celulares y ahí estalla toda esta cuestión personal, pero a su vez muy mediática. Y lo mediático es pedagógico, nos está mostrando una manera de ser de una pareja tan famosa, etcétera, etcétera. Y fíjense, aquí también el chantaje, esto es el cuento de los medios, ¿no? No quiere decir que esto sea así, sino que como los medios relatan, es que él la chantajea diciendo de que si ella no lo perdona, él no vuelve a jugar al fútbol. Es un chantaje psicológico. Y por otro lado, también mirar que la violencia hacia las mujeres, la violencia de género, no es una cuestión de clase social. Esto también pone en escena
este tipo de conflictos y de cómo actúan ante esos conflictos. Es sexual cualquier acción que implique la vulneración de todas sus formas, con o sin acceso genital. Eso es muy importante, esta tipificación, porque leyes anteriores tipificaban solo si había un acceso genital, y la violación no necesariamente tiene que cobrar la forma de un acceso genital, ¿no? Es usar la fuerza, intimidar, ¿no? Incluso la violación dentro del matrimonio está tipificada. Quiere decir que nosotras las mujeres tenemos derecho a decidir aún dentro del matrimonio. La económica patrimonial, ¿no? Que es muy común, muchas veces en las separaciones, en los divorcios, pero también muchas veces por ejemplo, limitan el control de los ingresos, el acceso hasta el propio salario, ¿no? Un ejemplo de eso de una mujer violentada era que ella era la única que trabajaba, pero él cobraba el sueldo él, y él decidía qué se podía comprar o no comprar en la casa, ¿no? Cuando no se dispone libremente de los objetos personales, de los bienes, ¿no? de los derechos patrimoniales, la limitación de recursos económicos para satisfacer propias necesidades, ¿no? En muchos matrimonios donde el varón es el que decide sobre el dinero y le va dando dinero de manera cotidiana, como a cuentagotas, Por tanto, la mujer no puede prever su economía. Clara Coria, una autora que no vemos en la materia, pero aconsejo, ha trabajado fuertemente el sexo en la pareja, ¿no? La economía en la pareja, estas cuestiones que tienen que ver con quién decide sobre lo económico en las parejas, que no es una cuestión menor, porque las parejas tienen vínculos amorosos, afectivos, efectivamente, pero también tienen vínculos económicos patrimoniales. Y simbólica porque la que se transmite a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, que transmita, reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer. Bueno, de esto hay millones de ejemplos en los medios de comunicación, desde cómo hacen vestir a las mujeres, a diferencia, en un noticiero, por ejemplo, los varones de traje, pantalones, etcétera, y las mujeres tienen que ir con ropa ajustada, con tacos altos, ¿no? La manera de vestir que le exigen responde a los estereotipos de género. ¿Cuáles son las modalidades? ¿Qué quiere decir modalidades? ¿En qué forma se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos? Una es la violencia doméstica, en el ámbito de lo familiar,
pero no necesariamente tiene que haber convivencia, ¿no? O sea, si es una pareja y cada uno vive en su casa, pero puede haber igual violencia doméstica, violencia institucional, violencia laboral, violencia contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica, violencia mediática y violencia pública y violencia pública política. La violencia doméstica, lo que les comentaba, es independientemente del espacio físico donde esta ocurra. Daña la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, ¿sí? Y entiende por grupo familiar el originado en el parentesco, sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de derecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia, que esto es lo que les decía, porque la violencia doméstica puede ser a través de un exnovio, ¿no? Una expareja. Y en el 2019 se modifica la ley 26.485, de la cual estábamos hablando. Por un lado, modifica e incorpora la violencia a la mujer, al acoso callejero, y por el otro, la modificación e inclusión de la violencia política. La violencia institucional contra las mujeres, aquella que es realizada por funcionarios y funcionarias, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano o ente o institución pública. Por ejemplo, a nosotras muchas veces nos imprimen violencia institucional cuando vamos a un hospital y algún profesional nos maltrata, nos maltrata. La violencia laboral es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados, que obstaculizando que nosotras desarrollemos nuestras carreras, ¿no? Por un lado, para acceder al empleo, la contratación, hay veces que hay muchísima discriminación, que los empleos son ofrecidos solo para varones, porque nosotras al tener la posibilidad de ser madres, por tanto, se nos restringe el acceso al empleo porque se prefieren a los varones, porque ellos no se van a ausentar del empleo como nosotras para atender a nuestra descendencia. En ese caso, bueno, tiene que ver con toda una cuestión legislativa, de política pública y también de decisiones personales acerca del cuidado de la descendencia. También constituye violencia laboral cuando no ganamos lo mismo. Es decir, nosotras tenemos derecho a igual tarea, igual remuneración. Pero muchas veces el varón en el mismo puesto, con la misma capacidad, con las mismas exigencias, gana más que una mujer. Violencia contra la libertad reproductiva. Bien, esto constituye violencia el que nosotras no tengamos derecho a decidir libremente el número de embarazos y el intervalo, acorde a lo que plantea la ley del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Muchas veces, a temprana edad, las mujeres deciden que no quieren tener embarazos, o tienen un hijo y que no quieren tener más, y la medicina les dice, no, pero pensalo bien, por ahí tenés ganas, más adelante, ¿cómo vas a pedir una ligadura de trompas? Esto es una decisión que la ley ampara y que las personas
que pueden parir tienen derecho a decidir cuántos hijos, hijas e hijes quieren, cuándo. Es una decisión que las personas tenemos derecho, y esto también es muy importante. Fíjense que cada violencia que vamos nombrando, pueden ir pensando cuál va a ser la forma de acompañamiento de estas personas. La violencia obstétrica, algo de la cual las mujeres han comenzado a hablar, que es aquella que ejerce el propio personal de salud sobre nuestros cuerpos y los procesos reproductivos, cuando hay un trato deshumanizado, un abuso de la medicalización y patologización. Yo creo que a muchas de ustedes les habrá pasado que no las esperaron, que les hicieron una cesárea innecesaria, que las maltrataron, es decir, le dijeron cosas horribles en el proceso de trabajo de parto, que no las dejaron estar acompañadas porque ustedes quisieran, como lo marca la ley. La violencia mediática es publicación y difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de los medios, las redes, etcétera, que injurien, difamen, discriminen, humillen o atenten contra la dignidad de las mujeres. Un caso paradigmático que pueden encontrar en las redes fue la tapa de la revista Noticias de la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación. La violencia, y esto es lo que se incorporó en la ley 27.501 del 2019, la violencia en el espacio público, es decir, el acceso callejero. Tenemos derecho las mujeres a transitar libremente por la calle sin que nadie nos camine atrás, que nos diga cosas. Todo eso que sabemos las mujeres, que no podemos volver a nuestras casas tranquilas, no podemos transitar por las calles tranquilas, y esto que aparecía al principio de la presentación, que es, bueno, estaba de noche, ¿no? Sola, que hacía de noche. Bien, nosotras tenemos derecho a transitar la vía pública, salvo que haya una restricción como fue el año pasado durante la pandemia, que era un aislamiento social obligatorio para toda la comunidad. Nosotras tenemos el mismo derecho de los varones de poder volver a nuestras casas tranquilas, y también salir de nuestras casas, porque muchas veces o cursamos temprano en los colegios, o vamos a nuestros trabajos, y realmente caminar por las calles cuando todavía no amaneció, es muy temprano y no amaneció, es un riesgo para nosotras. Y si no es un riesgo, como hay un riesgo probable por la sociedad patriarcal y porque hemos vivido muchas situaciones, vivimos con miedo cotidianamente. Otra de las violencias que se introducen, ya lo decíamos antes, es por la ley 27.533, que es aquella fundada en razones de género, mediante intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso, ¿sí? Menoscabando el ejercicio político. Hay un caso particular en la legislatura de Jujuy que por la cual la prensa también ha contribuido a desacreditar a una diputada, y luego la legislatura la ha expulsado. Para cerrar esta parte de la clase, porque van a venir otras dos partecitas, estas 4 palabras que son en inglés, que
describen cuatro, lo que se denominan micromachismos. Están en inglés y las podemos, yo tengo como objetivo algún día traducirlas, darles un marco en castellano, pero el mansplaining. El mansplaining es cuando el varón nos explica a nosotras qué sabemos de la temática, ¿sí? Él precisa explicarnos lo que nosotras ya sabemos, ¿no? Esto surge a partir de una periodista que estaba en una reunión y ella estaba comentando su libro, el varón no sabía que era ella la autora, y entonces no bastó con la explicación de ella. Él se puso a explicarle lo que decía el libro, ¿no? Entonces, fíjense, en muchas situaciones que a veces son muy sutiles, bueno, ¿por qué me tiene que volver a explicar lo que yo expliqué y lo que yo bien expliqué, ¿no? Hay una cuestión, muchas veces aparecen, y esto es un señalamiento de una egresada de la facultad cuando dimos cursos de posgrado, algunas personas del área de género, y a ella le llamó la atención que a nosotras, o sea, éramos las primeras mujeres que dábamos clase en esa especialización. Anteriormente habían ido varones, profesores varones, etcétera, etcétera. Entonces le llama la atención que permanentemente nos interrumpan. Lo que usted quiere decir, profesora, lo que usted quiere decir, que no sucedía con los varones. Por eso ella, en la clase que vimos violencia, entonces dice, por un lado es mansplaining, pero por el otro es manterrupting, interrupción innecesaria del discurso por parte de un hombre a una mujer. Hay veces que no es necesario. Hay otras veces que se puede dialogar, etcétera, y que el debate es interesante. Pero hay algo, una modalidad internalizada en la socialización masculina, y es desvalorizar a la mujer, y esa desvalorización cobra la forma de interrupción. Gaslighting, y esto es también muy común, es intentar hacer creer que la mujer está loca. Lo dice porque está loca, ¿no? La loca. No tenemos razón, somos locas. Entonces molestamos con lo que decimos, entonces somos locas. Y el Piating es la apropiación machista de ideas, ¿no? Pasa muy seguido. Entonces, que la mujer tiene una idea, sin embargo, en los grupos de trabajo, etcétera, sin embargo, un hombre se lleva los créditos de esa idea. Sucede también en las parejas, la mujer tiene una idea y después el varón aparece como apropiándose, sería, apropiándose de esa idea como si fuera que fue originada en su ideario. Bueno, hasta aquí me parece que hemos dado un panorama general. Ustedes van a tener 2 clases breves más acerca de la legislación y acerca de los micromachismos, y van a tener un trabajo práctico que realizar, que lo van a tener a través del aula y lo van a tener a través de WhatsApp.